Listo, muy bien. He iniciado la grabación. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Como les decía hace un momento, les recuerdo que en esta semana las sesiones van a ser el día de hoy, lunes 8 de marzo, el día de mañana martes y el día de mañana, pasado mañana, miércoles en este mismo horario. El día de hoy vamos a iniciar con un video. Vamos a observar un video que resume un poco lo que hemos revisado hasta este momento del curso. Permítanme un momento, por favor. Listo, lo voy a iniciar, por favor. ¿Alguien me puede confirmar en el momento que inicie si se está escuchando bien? Existen diversas definiciones de corrupción. Sí, se escucha. En general, se concibe como un fenómeno indeseable digno del rechazo. Las ciencias sociales definen la corrupción a través de un concepto paraguas, simplemente para ilustrar la gran complejidad de ideas y conceptos que la incluyen. Pero la idea más antigua, el concepto más antiguo de corrupción, quiere decir la decadencia, en términos filosóficos platónicos, en donde el poder corrompe al hombre y es el hombre el que usa el poder en un beneficio personal y egoísta versus un beneficio social y común. Empíricamente es difícil definir la corrupción porque es un fenómeno multifactorial. Pensemos solamente en la corrupción como una red de actos individuales o colectivos, comportamientos legales o ilegales que actúan simultáneamente y a lo largo del tiempo de una forma organizada y sistemática para llevar a cabo un acto de corrupción o diversos actos de corrupción. Entre la vasta literatura académica y política destacan tres enfoques para estudiar y explicar la corrupción. El primero es de forma normativa, el segundo son sus características y su magnitud, y el tercero como un fenómeno social. En derecho, por ejemplo, la corrupción se comprende de conductas ilegales categorizadas como, por ejemplo, tráfico de influencias, cohecho, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, soborno, por mencionar algunas. Estas son todas formas que tienen los servidores públicos de extraer recursos públicos y gastarlos en su propio beneficio o bien usar el poder para fortalecer a sus amigos o familiares. Pero los actos de corrupción se componen de acciones legales e ilegales y por ello las ciencias sociales han creado categorías para definir la magnitud de la corrupción, como los conceptos de gran corrupción, corrupción estructural, corrupción sistémica o endémica, pequeña corrupción, rentismo, clientelismo, que además buscan definir el fenómeno social. Algunos ejemplos de estas categorías son el robo de recursos públicos de manera organizada dentro de las instituciones de gobierno o la distribución de programas sociales a cambio de votos o apoyo electoral. La definición de corrupción más operativa y utilizada es la del Banco Mundial y de Transparencia Internacional, que habla sobre la corrupción como la utilización del poder para un beneficio personal. Y esta definición tiene una connotación filosófica muy antigua, pero ha funcionado actualmente para poder entender básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Sin embargo, los esfuerzos por definir y comprender la corrupción deben de ir mucho más allá de una idea filosófica o de un concepto teórico. Necesitamos construir modelos cualitativos, cuantitativos y estadísticos que nos permitan entender la corrupción desde sus orígenes, desde sus causas, desde la forma en la que podamos modelarla, prevenirla, predecirla. Y ese es el gran reto en los estudios de corrupción. En tu mente. En tu mente. Echa la ley, echa la trampa. En Colombia la corrupción está desbordada y normalizada. Incluso hay quienes dicen que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, pero ¿lo es?
Este tipo de comportamientos es condenado por los seres humanos y por otras especies. Entonces, lo primero que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de, digamos, los recursos del grupo que son para todos. Presenciar actos de corrupción afecta nuestro cerebro, como si Es la corrupción genera gasto para nuestros sistemas neurales. De alguna manera, ver que es corrupto nos genera dolor e incomodidad. Los estudios de neurociencia respaldan eso. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, cuando estamos en estudios experimentales viendo que alguien comete un acto corrupto, se nos activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa el dolor físico. Se activa la amígdala, se activa la ínsula, se activan cortezas prefrontales ventrales, se activan cortezas temporales. Esa red es la misma red que se activa cuando uno sufre un dolor físico o cuando ve a otro sufrir. ¿Pero qué hace que cometamos actos corruptos? ¿Será que hay gente propensa a ello? ¿O el que anda entre la miel algo se le pega? En eso hay hipótesis. Hay gente que dice que aquellos que son más individualistas, aquellos que tienen más baja empatía, aquellos que piensan activamente en las recompensas propias, en la codicia, podrían tener más propensión a tener o hacer actos corruptos. Sin embargo, los estudios en ese campo no son concluyentes. Por contraste, los estudios que sugieren que los actos corruptos están más movilizados por el contexto social son más grandes, son más fuertes y parecen tener mayor soporte por la ciencia. Esto es, la corrupción pareciera estar más modificada y modulada por el contexto social que por factores individuales de las personas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser que cuando estamos viendo un partido de la Selección Colombia y vemos que cometen un penalti a alguno de nuestros jugadores y de pronto nos ponemos a ver con detenimiento, no ha sido penalti, igual celebramos que el árbitro haya pitado penalti, incluso sabiendo que no es justo. En ese escenario, por el contexto social y por el soporte emocional que tiene ese ejemplo, uno podría decir, sí, yo también he celebrado un penalti que no es penalti porque es un penalti a favor de mi grupo. Eso muestra que la corrupción no parece inherente a las personas. Yo hablaría más de actos corruptos que de personas corruptas. ¿Qué podemos hacer para evitar estos actos de corrupción? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde se dice que el vivo vive del bobo. Lo que deberíamos hacer como sociedad en este país nuestro, en esta Colombia, donde los casos de corrupción aparecen por todas partes, es fortalecer nuestro contexto social, que nuestros organismos de control social se hagan más rigurosos, se hagan más rígidos, que además revelen otras formas de comportarse, que muestren lo productivo y lo bueno de los actos en los que la gente colabora o en los que la gente es generosa. Si tenemos Discúlpenme. Sí, puedes ir hoy. Puedes ir hoy, no hay problema, porque por la mañana no. Yo creo que me voy a quedar por ahí hasta el mediodía, entonces no hay problema. Que yo creo que es un modelo que debe trascenderse. Y para ti, ¿qué es la corrupción? Listo, muy bien. Entonces, parte de lo que hemos estado conversando o de lo que hemos revisado hasta el momento en la semana pasada, les decía, hay que entender bien cómo se da este fenómeno dentro de la organización, puntualizando acerca del soborno. Hay que entenderlo muy bien y esto es necesario para poder hablar de riesgos, que es el tema en el que estábamos revisando la semana pasada, la última sesión.
Antes de avanzar con el tema, quiero preguntarles si tienen algún comentario acerca del video que acabamos de observar. ¿Alguna opinión? ¿Ninguna? Bueno. Porque es importante entender cómo opera el soborno, bueno, la corrupción y puntualizando el soborno dentro de la organización. La semana pasada nosotros quedamos en esta parte dentro del recorrido que estamos haciendo en la norma, estábamos hablando de evaluación de riesgos de soborno y nos generaba algunas inquietudes y no es para más porque finalmente esta es como esa columna vertebral del sistema de gestión antisoborno. Necesitamos entender bien cómo opera ese soborno para poder comprender cuáles son esos riesgos que están asociados precisamente al soborno y entendiendo que el soborno es una de las puertas que queremos combatir o queremos cerrar para poder frenar el fenómeno de la corrupción. Durante lo que hemos revisado hasta el momento, hemos visto, o les he más bien, hemos visto, si no les he comentado acerca de esa importancia de poder entender y comprender cómo se da, cómo opera. Y resulta que en esta norma, distinta de pronto a otras normas, hay un fenómeno para analizar en cuanto al enfoque a riesgos que no se conoce o no se le puede hacer un seguimiento plenamente en el sentido que, por ejemplo, cuando estamos hablando de calidad o de una evaluación a un producto o en ambiental, lo que sea, en cualquier otro tipo de enfoque, se le puede hacer un seguimiento visible. Es decir, podemos decir cuántos productos o cuántos servicios al final fueron conformes o le podemos ir haciendo una escala, un seguimiento, una evaluación a esos productos, mientras que en el soborno no, funciona distinto. Por esto es que este proceso de evaluación de riesgos de soborno es un tanto diferente a otros modelos, a otras gestiones de riesgos. No existe propiamente una metodología específica para analizar o para evaluar estos riesgos de soborno. No existe un método. Sin embargo, pues algunos recomendados pueden ser HASOP o AMEF, donde se puede hacer un análisis de qué pasaría o cuáles pueden ser esos planteamientos, esas hipótesis, y venía uniéndose a lo que hablábamos. Ay, un segundo. No sé qué pasó acá. ¿Ustedes pueden ver la presentación bien? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, señora, en este momento se ve. Ah, bueno, que salió con aviso. Listo, muy bien. Hablábamos o les explicaba este concepto bien importante de que se pueda anticipar razonablemente y es básicamente porque es distinto analizar riesgos de soborno, porque el soborno no se presenta o no se le puede hacer un seguimiento, una medición tal cual como a un producto, a un servicio o cualquier otro de estos enfoques donde sí es palpable, donde sí podemos decir cuántas unidades producimos o cuántos servicios o cuántos proyectos o cuántos convenios. Acá es distinto porque no va a existir una métrica, una estadística, una data donde diga, pues tenemos, este año hemos presentado 10 casos de soborno, 3 fueron ofrecimientos, 5 fueron solicitudes, tantos fueron aceptados, o tampoco vamos a decir al final, mire, estamos reduciendo la cantidad en montos de soborno, no vamos a poder afirmar, el año pasado se ofrecieron 1.000 millones en soborno, hoy apenas, este año apenas vamos en 100. Eso no va a pasar, eso no es así. Como el soborno no opera de esta manera, no es un hecho conocido o que se pueda hacer seguimiento como en otros escenarios. Por eso es que la evaluación de riesgos de soborno es un poco distinto de pronto a otros métodos, a otros modelos. Acá es importante primero entender muy bien cómo es que se da ese soborno, cómo puede ocurrir, y he sido bastante insistente en esto a través de las distintas sesiones, porque acá necesitamos de pronto generar como esa
de pronto romper un poco ese concepto, porque el riesgo normalmente lo hemos analizado sobre hechos que sí conocemos y sabemos que sí se pueden dar o que no se dan. Mientras que acá es un poco diferente, porque el soborno, pues todos sabemos que es algo que necesitamos que no ocurra, que necesitamos prevenir, que se denuncie. Y claro, cuando hay una denuncia se puede investigar y esa información sí se puede tener, ¿cierto? Cuando hay una denuncia, entonces se hace la investigación, se hacen algunos procesos y claro, al final podemos saber cuántas denuncias hemos tenido, quizás cuántas se han investigado, pero realmente será todos los casos reflejados reales dentro de la organización. ¿Cuántos casos no se denuncian? Si no se denuncian, ¿cómo podemos tenerlo dentro de la información? Es muy difícil, eso no es tan lineal como de pronto otro tipo de análisis que se pueden hacer en riesgos. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a revisar otros conceptos y vamos a hacer un taller para afianzar un poco más toda esta información, porque de acá es donde vamos a tener el punto de partida clave para el resto del sistema de gestión antisoborno. Este es el eje estructural de este sistema de gestión. Por supuesto, también lo son las políticas, los objetivos y demás. Sin embargo, es acá donde se tomarán las decisiones necesarias para poder detectar el soborno, para poder analizarlo y básicamente para poder en general diseñar todo el sistema de gestión. Porque acá en este 4.5, que es el numeral del que estuvimos revisando la sesión anterior, acá al final nos dice algo muy importante, que toda esta información que resulta de la evaluación de los riesgos de soborno se utiliza para diseñar o para mejorar el sistema de gestión antisoborno. Entonces, acá tenemos que concentrar una buena parte de la atención cuando estemos haciendo este proceso dentro de las organizaciones. Un ejemplo. Vamos a hacer acá un ejemplo para luego irnos al taller. Hay que tener claridad de cuál es el alcance. Entonces recuerdan que estuvimos hablando en las sesiones anteriores del numeral 4.3, que era definir el alcance, que les decía, bueno, para definir el alcance hay que tener en cuenta cuáles son los límites para este sistema de gestión antisoborno, qué pretende abordar, qué procesos, qué áreas, qué proyectos, o si es toda la organización a nivel global también. Acá entonces es entender dentro de este alcance qué actividades, qué productos o servicios la organización necesita que esté allí cubierto por el sistema de gestión antisoborno, incluso qué tipo de relaciones, es decir, de pronto cuando hay convenios, cuando hay algún grado de influencia con otras entidades, con otras organizaciones o proyectos. Es decir, ¿qué envergadura se le va a dar a este sistema de gestión antisoborno? Cuando tenemos claro el alcance, seguramente vamos a poder definir una serie de hechos de soborno. Algo importante a tener en cuenta es qué es el riesgo, la definición en sí de riesgo. La definición en sí de riesgo y pues orientándonos un poco con lo que dice ISO 31000, directrices para la gestión de riesgos. El riesgo se define como un efecto de la incertidumbre sobre unos objetivos. Esta norma particularmente no establece si exactamente son los objetivos asociados al sistema de gestión antisoborno. ¿Alguna duda? No, un micrófono, listo. Esta norma no dice exactamente si son los riesgos del sistema de gestión antisoborno o si son los riesgos estratégicos, o perdón, los objetivos del sistema de gestión antisoborno, o si son los objetivos estratégicos de la organización, o si son los objetivos de un proceso, de un proyecto. Al no estar claramente definido, las organizaciones, es decir, ustedes cuando van a hacer su proceso de implementación, ustedes son los que van a definir sobre qué objetivos van a hacer su análisis. Es decir, pueden ser los objetivos de un proceso específico, pueden ser los objetivos estratégicos, pueden ser los objetivos específicos del sistema de gestión antisoborno, pero no se puede perder de vista qué objetivo es el que se
se va a analizar. ¿Por qué? Porque los riesgos en su misma definición nos dice que son un efecto, no son hechos, no son las propias incertidumbres, sino los efectos que tiene esa incertidumbre y que va a permitir o va a alejar a la organización que pueda lograr sus objetivos. Entonces, si no tenemos claridad sobre cuáles objetivos es que vamos o estamos analizando, pues sería muy complejo poder analizar esos riesgos, porque no existiría claridad sobre qué incertidumbres pueden ser cuáles no. Hagamos voy a ponerles acá un ejemplo, que está acá en esta pantalla. Supongamos que una organización cualquiera dice, el alcance de mi sistema de gestión antisoborno, porque así lo han analizado en el contexto, porque son los requisitos de sus partes interesadas y por otras razones que veíamos que es necesario tener claridad para poder establecer el alcance, dicen, no, mire, de todos mis procesos me interesa o necesitamos, más bien, porque es una decisión estratégica, recuerden, necesitamos que el sistema de gestión antisoborno tenga alcance a las actividades de recursos humanos y de contratación al interior de la organización. Entonces, todas las actividades operacionales que están asociadas a la gestión humana y a las contrataciones, contratistas, proveedores y demás, es donde se va a implementar el sistema de gestión antisoborno para esta organización, porque así lo necesita, porque esa es la estrategia, porque han identificado que en otros procesos no es factible que se den hechos de soborno. Por las razones que hayan definido, supongamos que para este ejercicio este es el alcance. Ahora, como necesitamos saber cuáles son los objetivos, entonces antes de analizar cualquier tipo o realizar cualquier tipo de análisis sobre riesgos o sobre la gestión del riesgo, primero necesitamos tener claridad sobre el objetivo, porque si no conozco el objetivo, ¿cómo analizo? Para este caso, vamos a suponer que el objetivo es mantener un talento humano competente y comprometido con la organización. Que si este es un objetivo del sistema de gestión antisoborno, no, puede ser un objetivo de proceso, con la salvedad que les acabo de mencionar. Esta norma no indica exactamente sobre qué objetivos, sino dice es abierto, objetivos. Entonces, perfectamente puede ser el objetivo de un proceso. Este puede ser el objetivo de un proceso de gestión humana o de recursos humanos. ¿Qué busca? ¿Para qué existe ese proceso? Para mantener un grupo de personas, un talento humano que sea competente, es decir, que pueda demostrar sus habilidades y sus competencias para realizar unas actividades específicas y que además tenga cierto grado de compromiso con la organización. Recuerden que los objetivos son resultados a lograr. Los objetivos no son actividades en sí. Los objetivos son qué se quiere lograr, qué se quiere tener. En este caso sería esto. Ahora, ¿qué es lo que se conviene o qué es conveniente? Poder analizar cuáles son las etapas de ese proceso. En gestión humana o en recursos humanos pueden existir varios procesos dentro de o varias operaciones dentro de este proceso. De pronto una cosa es hacer un reclutamiento, todo este proceso de selección, de análisis de candidatos. Otra de pronto será la contratación en sí, pero cuando ya está contratado de pronto vienen otras etapas de adaptación, de desarrollo de competencias internas. De pronto hay otras fases de seguimiento al desempeño de estas personas. De pronto vienen otras ya al finalizar la vinculación. Pero en cada una de esas existen otras etapas más. ¿Qué es lo que se sugiere? Que podamos nosotros hacer un listado o poder analizar cuáles son las actividades asociadas a ese proceso, viéndolo como desde cuál puede ser su ciclo de vida, cuál es el ciclo de vida de ese proceso, de esos productos, de esas actividades, de lo que estemos analizando en sí. Para el caso será un proceso, que es el de recursos humanos. ¿Qué deberíamos analizar luego? ¿Cuáles son los hechos de soborno? Es decir, ¿cuáles son las incertidumbres asociadas a esas actividades? ¿Qué puede pasar? Entonces, en la actividad que tengo aquí de ejemplo,
Recursos humanos realiza unas entrevistas a candidatos en los procesos de selección, ¿cierto? Entonces llama a los candidatos, les dice, aquí están ustedes, vamos a hacer unas entrevistas. ¿Qué puede ocurrir? Que el entrevistador pida un beneficio al entrevistado para entregar un informe positivo. Que el entrevistador diga, bueno, si usted me da tal cosa, yo puedo hacer que su informe sea el más sobresaliente entre el resto de los candidatos, pues para que tenga más opción o incluso se asegure que va a ser contratado. Ese puede ser un hecho, pero ese hecho en sí no es un riesgo, no es un efecto, es solo un hecho, una situación. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar cómo ese hecho podría tener un efecto sobre los objetivos. Pero entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que una actividad tenga varios, y usualmente es así. Y por eso es que aquí se empieza a como engrosar ese listado y al final terminamos con un listado denso de hechos de soborno e incertidumbres, porque como decía hace un momento, el soborno no es un objeto de estudio que esté plenamente conocido o plenamente con cierto seguimiento dentro de los sistemas, dentro de un sistema de gestión, dentro de una organización, distinto como les decía en calidad, podemos decir, incluso normas como un sistema ISO 9001, sistemas de gestión de la calidad, la misma norma dice que la organización defina cuáles riesgos necesita abordar. De entrada y la norma dice, defina cuáles sí necesita y cuáles no, mientras que acá es distinto. Adriana, adelante. María, gracias. Es que me generó una inquietud en el ejemplo que tú colocaste, porque aquí hablas del entrevistador. Partimos de la base que el entrevistador hace parte de la organización. Entonces, el hecho de soborno es de personas que ya están internamente y no de las personas nuevas. Entonces, el riesgo de soborno no es las personas no competentes, sino que las personas que estén se hayan vuelto o que no les hayan hecho bien el ejercicio o que se hayan vuelto susceptibles de soborno porque no, porque acá yo la ataría si la persona que yo entrevisto es la persona no competente, porque ¿cómo lo puedo yo determinar en una entrevista? Listo, que no es competente y el no ser competente de pronto puede ser objeto, puede ser un riesgo y puede ser vulnerable a un posible soborno, pero ese es como el pasivo. Pero en este ejemplo es como el activo porque es el entrevistador. Ahí, ¿cómo determina uno el riesgo si uno, haz de cuenta que uno es el entrevistado y uno se da cuenta de eso? Pues obviamente, pues uno, pues decirlo, pues sí, pero pues el riesgo está adentro, no el que va a hacer. ¿Sí me entiendes? Perfecto, claro que sí, efectivamente, es que esto puede pasar. El riesgo puede ser generado desde adentro, es decir, puede ser que el candidato tenga toda la intención de hacer su proceso transparente, no está solicitando ni está ofreciendo, porque en este caso de pronto puede ser un ofrecimiento, que es el segundo hecho de soborno que está acá, que el entrevistado ofrezca, pero el entrevistado no está haciendo nada. Es el entrevistador, el que está dentro de la organización, el que le dice, mire, si usted me ayuda, incluso puede ser un favor, ¿no? No económico. De pronto le están haciendo la entrevista y le dicen, venga, ¿y su familia qué hace? No, mi esposa, mi esposo trabaja en, no sé, algún sitio y entonces, ay, yo necesito un favor de ahí, una ayuda porque tal cosa, de pronto, no sé, un trámite, agilizar un trámite que sea más rápido o favorable. De pronto ahí el entrevistador le está pidiendo un beneficio y a cambio le entrega un informe a, no sé, al que toma las decisiones, diciendo ciertas características que de pronto este candidato no posee, de pronto omite algunos detalles. ¿Y por qué el riesgo es que las personas no se tengan personas no competentes en la organización? No podemos perder de vista cuál es el objetivo. El objetivo en este caso de este proceso es que se mantenga personas competentes dentro de la organización. ¿Qué pasa si este hecho de soborno se da? O sea, si el entrevistado dice, pues realmente que mi esposo o mi esposa le haga el favor a este señor, no, pues no pasa nada, no le cuesta, pues sí, claro, yo le hago el favor con mucho gusto, además porque se disfraza es un favor, le hago el favor con mucho gusto. Y entonces el entrevistador, ¿qué hace? Seguramente
rendirá un informe y dice, no, esta persona fue la más asertiva, con las competencias necesarias, seguramente se contrata ese candidato, pero ¿será que ese candidato sí tenía todas las competencias? Entonces puede ser que al final se contrate ese candidato. ¿Y cuál puede ser el riesgo frente al objetivo? Tener personas no competentes en esa operación o en esa organización. ¿Por qué? Porque tal vez no se analizó acá, si se da este hecho de soborno, tal vez no se analiza la competencia de esos candidatos, sino que sencillamente se ocultó tal vez información, se omitió otra, de pronto era una persona, bueno, no sé, voy a poner un ejemplo, inestable o que no tenía la experiencia requerida, no sé, para ese cargo solicitaban 5 años y la persona apenas tenía 3, pero el entrevistador aún así de pronto pone en otras palabras esta información para que no, como que no se note mucho o incluso omite o agrega otra información. Al final, ¿cuál es el riesgo? El riesgo en sí es que se va a tener personas que no son competentes, personas a las cuales no se les aseguró o no se contrataron por su mérito, por su experiencia, por su competencia, y eso que afecta este objetivo. Igual, ¿qué pasa si se contrata a esta persona sin asegurar de pronto algunas habilidades, algunos rasgos, qué sé yo, de personalidad? De pronto son personas que son poco comprometidas en la organización. No sé si es más clara esta explicación a la duda que surgió ahorita. Sí, lo que pasa es que uno entonces tendría que poner actividades, porque de pronto también al principio esa persona cuando ingresó estaba bien y de pronto algo pasó durante la vinculación que le hizo cambiar. Uno podría estar pensando que también tiene que tomar medidas durante, pues a todas las personas que están vinculadas, así uno haya hecho unos controles iniciales. Sí, efectivamente. Y eso seguramente ya no es esta actividad. Seguramente en el listado será otra actividad. Ya no será la entrevista, sino será durante ya la vinculación. Y claro, efectivamente, puede ser que además recuerden, no sé si recuerdan, me voy a devolver un momento. Esta, acá hablaba el primer día, ¿cómo se podría dar? Entonces puede ser que la persona sea una persona comprometida, no está pensando o no ingresa a la organización teniendo pensamientos de cómo me voy a beneficiar y cómo voy a lograr tener de pronto un ingreso o un dinero extra o un beneficio extra, sino que sencillamente puede ser que justo en ese momento hay una calamidad en su entorno, tiene una necesidad, pero entonces de pronto justo llega la oportunidad y de pronto en ese momento la persona dice, bueno, pero es que tanto dinero que se roban todos los días y yo solamente voy a tomar una pequeña parte y yo no estoy robando a nadie porque es que yo no, a nadie le estoy quitando nada. De pronto entonces empieza la autojustificación y se da ese hecho, esa situación de soborno. Entonces, por eso es que es importante también hacer ese análisis y entender en qué momento se puede dar o cómo se puede dar. Y eso lo podemos hacer a través de los análisis que hacemos y de esos reconocimientos de riesgos de soborno. Porque efectivamente en esta actividad puede ser que no pase nada o no sean los riesgos más relevantes. Pero en otras actividades de este mismo proceso puede ser que sí. Entonces, en la entrevista de candidatos, seguramente si aquí tenemos este cuadro hacia abajo, ¿qué más podemos encontrar? Ah, no, pues entonces ya está la entrevista, luego viene, no sé, me voy a inventar pruebas, las pruebas técnicas o pruebas de conocimientos. Luego vendrán otras actividades de pronto ya de la contratación. Hay una serie de actividades que luego vamos a tener que analizar cuáles son esos hechos de soborno asociados. Entonces, en este caso, que el entrevistador le pida un beneficio. Otro que puede pasar, que el entrevistado lo ofrezca. El entrevistado ofrezca cómo puede decirle de alguna manera, yo le doy tanto, o le doy este beneficio, o mi familia trabaja no sé dónde.
O que el entrevistado ofrezca alguna dádiva al jefe del entrevistador. Entonces aquí en este caso ni siquiera fue el entrevistador. De pronto ocurre cuando hay procesos de selección que son externos a la organización. Es decir, este entrevistador es una persona, una empresa contratada por la organización para que hagan esas etapas o esa parte del proceso. Y tal vez acá el entrevistado le ofrece no directamente al que le está haciendo la entrevista, sino a esa empresa o a ese jefe que puede tener esta persona. Mira, ¿ya tenías alguna inquietud? Sí, Ana María, siguiendo un poco con el ejemplo de Adriana, es que fíjate que podría pasar incluso que se diera cualquiera de estos hechos de soborno que estás mencionando y que la persona sí sea competente y tenga el perfil, pero así como lo estás planteando con el tema de favores y demás, eso no necesariamente llevaría a materializar el riesgo de que la persona no sea competente en la operación o que tuviera poco compromiso laboral. Y sí llegaría a darse cualquiera de estos hechos que están allí mencionados. Entonces, no sé, o sea, hasta qué punto, un poco atendiendo lo que plantea Adriana, puede que el riesgo, de la denominación del riesgo sea otra que esté agregando esos posibles hechos de soborno que están allí describiéndose. Sí, claro, eso es cierto. No necesariamente tienen que ser estos, pueden ser otros riesgos de soborno, pero ¿qué es lo importante? Que lo analicemos teniendo en cuenta el objetivo al cual, por ejemplo, en este caso, que es un objetivo a un proceso. Si estuviéramos analizando objetivos de pronto estratégicos, el objetivo sería distinto. Sería de pronto, no sé, una organización podría estar pensando en objetivos asociados a la reputación de la organización. Gustavo, adelante. Gracias, Ana María. La inquietud que me surge un poquito yendo un poco más allá del ejemplo es, tú nos explicabas precisamente que en todo este tema de la gestión del riesgo, pues lo más importante es que la entidad como tal al principio defina el alcance del sistema, de tal manera que se tomen las medidas correspondientes para que la gestión del riesgo vaya enfocado a mitigarlo o en su defecto eliminarlo, dependiendo pues, de ese alcance que defina. Con este ejemplo que tú pones, donde muy seguramente pues ahí están relacionados ese alcance a las actividades o a las personas que de una u otra forma están haciendo o están siendo partícipes en ese proceso de entrevistas, ¿sí? ¿Cómo haría la empresa sabiendo que ellos pueden tomar medidas para el riesgo de las personas que trabajan dentro de la organización, para que efectivamente personas externas que en un momento determinado pudieran generar esos hechos de soborno, cómo hace precisamente para mitigar esto? Sabiendo que de una u otra forma está tomando las medidas para su personal, para sus actividades, pero no depende de la entidad precisamente lo que venga del exterior. Sí, esa es una muy buena inquietud porque, por ejemplo, en el caso que puede ser que la organización, en este caso que les mencionaba, la organización contrata a una empresa que hace estas entrevistas y el soborno puede ser que ocurra y ni siquiera la empresa, la organización se entere o tenga conocimiento. Aquí, ¿qué hay que analizar? Hay que justamente realizar ese análisis para entender cómo se puede dar. Si después de este análisis identificamos que efectivamente existe un riesgo allí de soborno, de pronto más que bajo, medio, alto, que es importante, y venga, aquí puede ocurrir algo donde estamos viendo que la empresa que yo contrato está tal vez aceptando sobornos. ¿Qué controles podemos hacer? De pronto controles frente a al hecho de contratación no del personal, sino de ese servicio. ¿Qué controles existen frente con relación a ese proveedor? ¿Qué seguimientos de pronto se pueden realizar en función de detectar estos posibles hechos? En alguna organización vi una prueba en caliente, que era algo así como el candidato llega, pero el candidato hace parte de la organización, no lo conocen, y llega y hace el ofrecimiento. Es ver como una simulación de qué es lo que ocurre. Previamente, esta organización les ha dicho a ese proveedor, bueno, no era con entrevistas, pero sí era con otro tipo de pruebas, le decía previamente, si algún candidato le hace algún tipo de ofrecimiento, usted inmediatamente está obligado a reportarlo, a avisarnos. Que lo reciba o no lo reciba, si apenas ocurre ese hecho, tiene que reportarlo, avisarlo. Porque para la organización ese candidato ya quedaría totalmente
pues fuera de cualquier tipo de proceso. Se hizo una prueba de calidad. Ah, sí, adelante. Bueno, Termine. también podría ser, digamos, en este caso se podría hacer una prueba grabada, o igual eso no está permitido, ¿no? Y que, digamos, el filtro que exista, pues se va a dar cuenta de, pues, ciertas actitudes o ciertos ofrecimientos que pueden darse en una entrevista, ¿sí? Eso porque, digamos, en el filtro también, porque, digamos, la persona que entrevista puede ser el psicólogo. El psicólogo entrevista de acuerdo a unos parámetros que se le exigen o se le dan, y ahí es donde hay una parte de la entrevista o de cómo se selecciona un candidato. Pero ya la segunda sería el filtro a la persona que va a dar el visto bueno para la contratación de aquella persona. También los dobles controles también son muy funcionales. En ese caso, se hizo esa prueba y efectivamente la organización apenas le hicieron el ofrecimiento, detuvo el proceso y notificó. Entonces, es formas de comprobar que efectivamente todo lo que establecieron puede darse. Hay que entender cómo es que se puede dar. Por eso es que es tan importante conocer muy bien esos posibles hechos y entender bien cómo es la naturaleza de ese riesgo para así mismo establecer esos controles. Porque efectivamente pueden ocurrir, y les decía creo que el primer día, los hechos de soborno pueden ocurrir incluso fuera de las instalaciones de la organización. De hecho, la mayoría de los casos de soborno han ocurrido así, ni siquiera con personas directamente beneficiadas. Es decir, ni siquiera se encuentran para el pago, por decirlo de alguna manera, el pago del dinero, lo que sea. Ni siquiera son las personas directamente vinculadas, son terceros que son como el mensajero, el enviado de cada una de las partes. Entonces, así funciona o así opera el soborno. Entonces, hay que entender eso para entender cómo es que puede darse y cuáles pueden ser las medidas de control. Y acá es donde hay que revisar bien, y por eso es importante hacer un buen análisis de los hechos de soborno, porque no es algo, o sea, nadie dice, hoy voy a hacer un soborno, o eso no pasa, ¿no? No es algo que está como sobre la mesa que se identifique. Entonces, por eso es importante hacer todo este inventario de hechos de soborno para luego poder analizar cuáles pueden ser sus efectos hacia los objetivos. Entonces, aquí, pues, este es un objetivo de proceso, pero el objetivo también podría ser estratégico, podría ser un objetivo del sistema en sí de gestión antisoborno. Ustedes pueden seleccionarlo porque la norma sí lo permite. Al final, ¿qué podemos tener? Podemos decir, bueno, este proceso tiene en total 52 actividades, suponiendo. Al final podemos hacer una gráfica de este tipo y decir, bueno, si mi límite de aceptabilidad del riesgo es cuando al final en su calificación da 15, ¿qué va a pasar cuando esté por encima de 15? Pues son los riesgos más que bajos o los que dan un nivel relevante, el nivel de riesgo puede ser medio, alto, según cómo lo hayan definido. Y al final se puede concluir en dónde hay que centrar la atención. Mire, los picos están en estas actividades y en estas otras. Aquí es donde tenemos que asegurarnos de establecer unos controles adicionales, unos controles más rigurosos para asegurar que esos posibles hechos de soborno no se presenten. ¿Hasta ahí dudas, inquietudes? Hay unas manos levantadas, Ana María, no sé, de Sí, Gustavo. y Mirella, pero no sé si son las de ahorita o una inquietud adicional. No, ya lo bajo. Ah, listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un taller para afianzar un poco más todo esto. Es en la información que tenemos de los talleres, el mismo que realizamos el segundo día. Permítanme, voy a dejar de compartir acá. Y ya les comparto y les explico qué vamos a hacer. Ay, un segundo, porque no sé, no me abre. Ah, ya, un segundo.
Listo. Entonces, acá en este mismo documento, vamos a ver taller 2. De este taller 2 todavía no vamos a hablar de probabilidad, consecuencias, límites de aceptación, no. Todavía no vamos a hacer esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Este taller lo vamos a hacer de manera individual. Van a seleccionar un proceso, un proyecto, un elemento de análisis que ustedes estimen conveniente. Van a dividirlo en etapas. De esas etapas vamos a seleccionar por lo menos 4 y vamos a analizar cuáles pueden ser los hechos de soborno de cada una de esas etapas, teniendo en cuenta que posiblemente se identifique más de un hecho en cada una de las etapas. Y digo posiblemente porque no hay algo donde yo les pueda decir tiene que ser 1, tienen que ser 5, 10, es que depende de lo que estén analizando. Y van a analizar cuáles son los efectos, es decir, los riesgos, los efectos sobre los objetivos asociados a ese hecho de soborno. Pero entonces, para hacer este taller, ¿qué es lo primero que hay que analizar? ¿Qué objetivo o qué es lo primero que deben ustedes establecer? ¿Qué objetivo es el que van a analizar? Por ejemplo, si lo van a hacer de un proceso, podrían tomar el objetivo del proceso o podrían tomar el objetivo de la institución, de la entidad, o podrían establecer alguno. ¿Por qué? Porque es que si no tenemos claro un objetivo, es casi imposible poder hacer un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque es que lo que analizamos es el efecto sobre ese objetivo. El efecto que tiene este hecho de soborno sobre un objetivo. Vamos a hacer solamente estas 3 primeras etapas y más adelante les explico las demás y las hacemos. Por ahora solamente vamos a analizar, como les digo, de un proceso que ustedes quieran analizar, escojan por lo menos 4 etapas, analicen los hechos de soborno de esas etapas y revisen cuáles pueden ser los efectos sobre un objetivo particular que seleccionen de ese hecho de soborno. ¿Listo? No sé si quedan dudas, inquietudes acerca de lo que vamos a hacer en este taller. No, señora. Listo, igual, cualquier duda, cualquier inquietud que se presente, yo estaré acá disponible todo el tiempo. La idea es que este taller lo trabajemos el día de hoy, aproximadamente hasta van a ser las 8, aproximadamente hasta las 8:40, y al final hacemos una socialización de estos hechos de soborno que se identifiquen, pues para que revisemos distintos ejemplos. ¿Listo? Ya en un momento les voy a dejar acá en el chat la asistencia para que se puedan registrar. Ana María, a mí no me deja abrir el taller, me dice que la página está siendo rechazada por el curso. Y alguien más se le presenta, pero es por el taller o de pronto por alguna restricción en la red. No, pues ya ingresé, puedo ver la norma, puedo ver todo, pero cuando voy a entrar al taller como tal, no me permite. Me aparece un cuadrito con la página cmdcertificación.com ha rechazado la conexión. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Al correo que está la invitación les voy a enviar el taller por si alguien más tiene la misma. Perfecto. ¿Listo? Ay, perfecto, Ana María, mil gracias. Gracias. Vale, perfecto. Entonces ya se los envío. Los que ya lo tienen pueden iniciar y pues estoy aquí atenta a cualquier inquietud, ¿vale? Y también ya en un momento les dejo la lista para el link para la asistencia. El sistema de gestión antisoborno, sin embargo, pueden ser controles para otras gestiones que pueden resultar útiles para la gestión o para el sistema de gestión antisoborno según sea el riesgo. Pero puede ser que sea necesario establecer otros adicionales. Gracias. ¿Vale? Antes de finalizar la sesión de hoy, poder escucharles si han surgido dudas, inquietudes de este taller que estamos realizando, para que mañana lo podamos socializar.
Ana María, en mi caso sí, de forma, no de fondo, porque yo entendí que era solamente las 3 primeras columnas y no sé si tenga que revisar todo realmente, la probabilidad, porque yo te entendí que era revisar el proceso que vamos a mirar, el objetivo del proceso y 4 etapas del proceso, ¿sí? Así Hechos de es. soborno. O sea, que era hasta efectos sobre objetivos de riesgo. Así es. Esa era la inquietud que tenía, gracias. No, así es. Así es. Listo. Pero de lo que hemos ejecutado, ¿alguien ha tenido alguna inquietud, alguna duda? No, no, Ana María. No. Por No, mi parte, señora. no. Listo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces mañana? Mañana apenas iniciemos nuestra sesión, vamos a socializar algunos talleres para que podamos ver cómo pueden determinar esos hechos de soborno y los riesgos asociados. ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a dejar acá la sesión del día de hoy, si no hay más dudas ni inquietudes, y mañana nuevamente estaremos conectados a las 7 de la mañana. En el Gracias, chat María. quedó para que puedan registrar la asistencia, por favor, no lo olviden. Gracias. Muchas Perdona, gracias, ¿hay buen sesión día. mañana o es el miércoles? Mañana. Ah, Es mañana ok. y el miércoles. Ah, ok, perfecto. Gracias, que estén bien. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. Un feliz día, muchísimas gracias. Muchas gracias.